La Copa Centroamericana sumó a un nuevo clasificado y hoy les vengo a contar quién es y también actualizar cómo marchan todas las ligas de Centroamérica con respecto a los cupos que quedan por clasificar a este torneo regional. Bueno, y seguimos dándole forma a una nueva edición de la Copa Centroamericana, la 2024. Como les decía en la introducción, hay un nuevo equipo que ya selló su clasificación, ya tiene el cupo en mano y por eso vamos a iniciar como siempre con el repaso liga por liga para ir viendo pues quiénes se pueden quedar con los cupos restantes y quién es ese equipo que ya selló la clasificación. Iniciamos como siempre con Belice, que aquí pueden observar en pantalla, ya finalizaron las semifinales. Aquí los resultados en grande son los del partido de vuelta, pero ahí abajo pueden ver el global, el Altitud que cayó 2-3 frente al Port Loyola y el Verdes que venció en el global 1-0 al Benque United, y esto quita de la ecuación al Altitud. ¿Por qué? Porque si vamos a ver la tabla acumulada, que ya se las había presentado, esto ya tomando en cuenta únicamente los torneos regulares de la apertura y de clausura, el Verdes y el Port Loyola estaban por encima, el Altitud fue el campeón de la apertura, pero se van a tomar a los dos campeones, el de la apertura y el de clausura, y el que esté más arriba en esta tabla es el que va a clasificar. Ya el Altitud no puede ser campeón y los únicos dos que tienen posibilidades son los dos que están por encima de ellos, o Verdes o Port Loyola. Entonces, si Port Loyola es campeón, pues clasifica, o si el Verdes es campeón, entonces se quedan ellos con el cupo para la Copa Centroamericana. Ya muy sencillo, solamente dos candidatos para el cupo de Belice. Continuamos ahora con el fútbol de Guatemala, en donde también el asunto ya solamente se redujo a dos, o bueno, ya de hecho desde las semifinales se había reducido a únicamente dos candidatos. Ya está lista la final, como podemos ver, Mixco frente al Municipal. Aquí, de nuevo, muy sencillo, o clasifica Mixco porque queda campeón, es decir, queda campeón Mixco. Y que por cierto, mucha gente me ha dicho que se dice más Mixco que Mixco. No sé, me lo dirán ustedes aquí abajo. A mí, pues, la lógica por el lenguaje me diría que es Mixco, pero ustedes me dirán cómo es la pronunciación. El asunto es que si Mixco, lo voy a seguir diciendo así, queda campeón, clasifica Mixco, o si Municipal es el campeón, entonces quien clasifica es el Antigua. ¿Por qué? Porque si nos vamos a cómo quedó la tabla acumulada en el fútbol Chapín, vemos que Municipal fue el primero y después está el Antigua. Entonces, si Municipal fuera campeón, Antigua es quien clasifica por ser el mejor no campeón de la tabla acumulada, entonces se quedarían ellos con el cupo. Así que, de nuevo, solamente dos candidatos en Guatemala, al igual que en Belice. Continuamos ahora con el fútbol de El Salvador, en donde ya se completó la temporada regular y por ende esta es la tabla acumulada final. Y aquí es que está el nuevo clasificado para la Copa Centroamericana, Luis Ángel Firpo, que aseguró ese segundo lugar en la acumulada, pero como el primero es Águila, que ya clasificó por haber sido el campeón de la apertura, entonces Luis Ángel Firpo va a clasificar como el mejor de la general. Aún puede ser campeón y clasificar como campeón, y eso le abriría las puertas a otro equipo que es el Alianza, que lo vemos en el tercer lugar, porque si los campeones son Águila y Luis Ángel Firpo, entonces se va a la tabla acumulada a buscar al mejor no campeón, que en ese caso sería Alianza. Entonces este conjunto tiene pues tres vías para clasificar. Alianza puede clasificar si es campeón, evidentemente, si es campeón Águila o si es campeón Luis Ángel Firpo. Esas tres posibilidades le darían la clasificación a la Alianza. Si no, pues cualquiera de los otros equipos campeones sería el que clasifique, y precisamente por eso vamos a ver la tabla de del clausura, como ya finalizó. Estos son los 8 clasificados: Alianza, Luis Ángel Firpo, Municipal Limeño, Águila, Paz, Platense, Isidro Metapán y el Once Deportivo. Y aquí podemos ver cómo quedó la liguilla: Alianza frente a Once Deportivo y Águila frente al Paz por el lado izquierdo, y por el lado derecho Luis Ángel Firpo frente al Isidro Metapán y Municipal y Limeño frente a Platense. Si queda campeón Once Deportivo, clasifican ellos. Si queda campeón el Paz, clasifican ellos. Si queda campeón Isidro Metapán, clasifican ellos. Y lo mismo con Municipal Limeño o con Platense. Cualquiera de estos equipos que acabo de mencionar, si quedan campeones, clasifican. Lo mismo que la Alianza, pero como decía, el Alianza tiene pues una triple bala de que si son campeones, o si es campeón Luis Ángel Firpo, o si es campeón el Águila. Así está el asunto allá en el fútbol salvadoreño, con varios candidatos. Vamos a ir eliminando equipos conforme ya se vayan llegando a las fases finales, cuando ya lleguemos a semifinales o incluso hasta la final, porque perfectamente llegan Águila frente a Luis Ángel Firpo a la final, y ya eso confirmaría que Alianza entonces clasifica sin siquiera saber quién exactamente es el campeón. Así está el asunto allá en El Salvador. Seguimos con el fútbol de Honduras, en donde
pues está la liguilla, en donde ya solamente quedan los semifinalistas. Maratón frente a Génesis por un lado y Motagua frente a Olimpia por el otro, y aquí también hay solamente 2 candidatos. Aquí está Maratón ya clasificó y Olimpia ya clasificó, y eso pues solamente deja a Motagua o a Génesis. Si Motagua es otro que, como en el caso del Salvador con el Alianza, tiene una triple bala, porque si Motagua es campeón clasifica, si es campeón Maratón clasifica, y si es campeón Olimpia, Motagua también clasifica. En cambio, Génesis tiene que ser campeón para poder clasificar a ese torneo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a ver la tabla acumulada, como había quedado en Honduras, ahí pueden observar que el siguiente no campeón, o el mejor no campeón en todo caso, es Motagua. Está Maratón, pero bueno, si Maratón quedara campeón, el cupo se corre para Motagua. Si quedara campeón Olimpia, es exactamente lo mismo, y si queda campeón Motagua, pues clasifica simplemente por ser campeón, y Maratón se queda con el cupo de la acumulada. Entonces así está el asunto allá en Honduras. De nuevo, solamente 2 candidatos. Continuamos ahora con el fútbol nicaragüense, que ya está en semifinales, y de hecho ya se disputó la ida de las semifinales. El Jalapa, que cayó 0-2 frente al Diriangén, y el Ocotal, que también cayó por ese mismo marcador de 0-2 frente al Real Estelí, por lo cual empieza a encursarse todo mucho para que la final sea Real Estelí frente a Diriangén, que era lo esperado, y que por ende el que se clasifique sea Managua. Aquí por supuesto todavía tienen chances de clasificarse tanto Jalapa como Ocotal, pero tienen que darle la vuelta a las series, clasificarse para la final y quedar campeones. Es decir, Jalapa solo clasifica si queda campeón, y Ocotal solo clasifica si queda campeón. En cambio, si es campeón Diriangén o si es campeón Real Estelí, el que clasifica es Managua por la tabla acumulada. Aquí vamos a lo mismo. Ya están clasificados Real Estelí y también Diriangén. Diriangén por haber sido campeón, Real Estelí por ser el mejor en la acumulada, pero si Diriangén vuelve a quedar campeón, serían 2 por la acumulada e irían Real Estelí y Managua. Y si Real Estelí queda campeón, entonces el único cupo por la general iría al Managua, que sería el mejor no campeón en la temporada de fútbol pinolero. Entonces así está el asunto allá. Todavía quedan 3 candidatos, como les decía, Jalapa, Ocotal o Managua, pero todo muy encursado para que sea Managua el que se quede con la clasificación, y lo vamos a confirmar pues ya una vez que finalicen las semifinales. Si todavía están con vida Ocotal o Jalapa, pues todavía no se habrá confirmado. Si ya solamente quedan Diriangén o Real Estelí, oficialmente el cupo será para Managua. Continuamos ahora con el fútbol costarricense, en donde aquí que por cierto no hablé del descenso, y por eso lo voy a dejar al final en Honduras, y también lo voy a dejar al final con Costa Rica, que ya se confirmaron los 2 descendidos, pero lo voy a dejar para el final del video. Centrémonos en la Copa Centroamericana. Así marcha la acumulada del fútbol costarricense. Ya se acomodó todo y los 12 equipos están con 42 jornadas disputadas. Quedan solamente 6 puntos en juego para cada uno de estos equipos. En la acumulada ya sabíamos, Saprissa, Herediano y Alajuelense clasifican, pero está en la pelea por el 4º lugar de la acumulada. Están Guanacasteca y San Carlos, son los únicos 2 que se pueden quedar con ese 4º lugar. Ya Sporting no le alcanza, y tampoco a Cartaginés. Entonces aquí pelea entre Guanacasteca y San Carlos. Aquí por supuesto el que quede cuarto tiene grandes posibilidades de clasificar, porque si queda campeón Saprissa, si queda campeón Herediano o si queda campeón Alajuelense, el 4º lugar también clasifica a la Copa Centroamericana, y pues son muy grandes posibilidades de que eso llegue a suceder, pero todavía está el chance de que otro equipo que no sea ninguno de esos 3 quede campeón y por ende clasifique, y entonces aquí el 4º lugar no significaría absolutamente nada, pero sí es muy importante al menos dejar la puerta abierta quedando en el 4º lugar. Entonces aquí Guanacasteca con 2 puntos de ventaja sobre San Carlos, pero como les digo, quedan 6 puntos en disputa, y vemos cómo va la tabla del clausura. De nuevo, a falta de 2 jornadas por disputarse, Saprissa y Herediano ya clasificados, San Carlos y Alajuelense aún no, pero con grandes posibilidades de que estos sean los 4 semifinalistas, aún con posibilidades tanto Sporting como Liberia. Ya a Guanacasteca no le alcanza, entonces las posibilidades de Guanacasteca por clasificar a la Copa Centroamericana pasan única y exclusivamente por la tabla acumulada. En cambio, San Carlos tiene una doble bala. ¿Por qué? Porque si San Carlos se mete a las semifinales, puede llegar a ser campeón, pero si asegurara también el 4º lugar, pues ya estando en semifinales, ellos, eso los clasificaría automáticamente. Es decir, si San Carlos queda 4º en la acumulada y además se mete a semifinales junto a Saprissa, Herediano y Alajuelense, San Carlos automáticamente se queda con el otro cupo del fútbol costarricense.
¿Qué habría que suceder para evitarlo? Bueno, que se meta Liberia o que se meta Sporting, que aún tienen posibilidades de clasificar, y entonces si alguno de esos queda campeón, aquí con chances, como les digo, San Carlos, Liberia y Sporting. Si alguno de esos tres queda campeón, pues entonces clasifica, y el cuarto lugar de la acumulada ya no tiene absolutamente nada que ver para la clasificación a este torneo regional. Y pues si queda Guanacasteca o si queda San Carlos, como les decía, y queda campeón Saprissa, Herediano o Alajuelense, el cuarto lugar es el que clasifica, pero todo relativamente abierto en Costa Rica porque todavía faltan 2 jornadas por disputar. Y finalmente llegamos al fútbol panameño, en donde así quedó la tabla de posiciones de la apertura. Ya aquí no repaso la tabla general porque les había comentado, bueno, ya casi la vamos a ver, pero les había comentado que Tauro se había quedado con ese puesto de clasificación. Al final, de hecho, el CAI le terminó pasando a Tauro, pero igual Tauro pues no tenía importancia porque el CAI había sido campeón, entonces ya estaba clasificado. Tauro es el mejor no campeón en la acumulada, así que podría no quedar campeón en la apertura y aún así clasificar porque, de nuevo, ya tiene el puesto asegurado. Pero así quedó en la apertura, la temporada regular. Clasificaron de parte de la conferencia este el Potros del Este, Tauro y Plaza Amador a la siguiente ronda, y de parte de la oeste San Francisco, Herrera y también el CAI. Aquí podemos ver el camino a la final. San Francisco y Potros del Este ya sembrados en las semifinales. Por un lado, Tauro y CAI se van a disputar enfrentarse a San Francisco, y por el otro Herrera y Plaza Amador. Aquí, ¿cómo está el tema? Bueno, San Francisco es el que tiene muchas posibilidades de quedarse con el cupo porque tiene 3 vías, igual que como lo hemos comentado en otras ligas. O quedan campeones ellos y clasifican como campeones, o queda campeón Tauro y entonces clasifican por ser el mejor no campeón de la acumulada, o queda campeón el CAI y como CAI sería doblemente campeón del clausura anterior y de esta apertura, entonces clasificarían 2 por tabla acumulada. Tauro sería el primero y el siguiente San Francisco. Aquí bueno, ya vamos a ver la acumulada para que puedan observar eso, pero entonces San Francisco, ¿por qué tiene grandes posibilidades? Bueno, porque como pueden ver, por el lado izquierdo están esos 3, están San Francisco, Tauro y CAI, así que San Francisco tiene asegurado que al menos en la final todavía va a tener chances de clasificar, ya sea por ser ellos los que están peleando por el título o porque esté Tauro o esté el CAI peleando también por el título. Los 3 de la derecha son los que tienen que pelear solamente quedando campeones, es decir, Potros del Este clasifica, Potros del Este clasifica únicamente si queda campeón, Herrera clasifica únicamente si queda campeón y Plaza Amador clasifica únicamente si queda campeón. Aquí vemos la tabla acumulada y eso es lo que les estaba diciendo. Ninguno de esos otros equipos que acabo de mencionar podría clasificar por tabla acumulada, solamente San Francisco, y es el que está esperando que ya sea CAI o Tauro queden campeones, entonces clasifica por esta tabla, o si no, quedar ellos mismos campeones y clasifican como los campeones de la Apertura 2024. Y así está el tema con la clasificación a la Copa Centroamericana. Vemos aquí los equipos que estaban clasificados previamente y la actualización. De parte de Belice hace falta 1, están 3 de Costa Rica, Saprissa, Herediano y Alajuelense, y hace falta 1 más de la Liga Tica. De parte de El Salvador, que aquí es donde se actualizó, ya están el Águila y Luis Ángel Firpo y queda todavía un cupo. De parte de Guatemala, se mantienen Comunicaciones y Municipal y hace falta todavía que se defina un cupo más, como les decía, o Mixco o Antigua. De parte de Honduras están Olimpia y Maratón ya clasificados y hace falta que ya sea Motagua o Génesis terminen de clasificar, y de parte del fútbol nicaragüense están Cacique y Real Estelí todavía con un cupo en juego, Ocotal, Jalapa o Managua, y finalmente ya está el fútbol panameño, CAI, Tauro, y como les estaba diciendo, están con posibilidades todavía 4 equipos por quedarse con ese cupo final de la Liga Panameña. Así está el tema con la clasificación. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos que aún tienen que clasificar, lo que significa que hay 13 con boleto en mano para esta Copa Centroamericana. Y ahora sí ya tendremos casi que esperar a los campeones de cada uno de los torneos para que se terminen de clasificar. Solamente en algunos casos, cuando ya lleguen a la final, se podría definir uno de los clasificados, o en Costa Rica, que incluso pues cuando finalice la primera fase podríamos ya conocer quién es el clasificado, pero como les digo, ya casi que quiero esperando a que finalicen cada uno de los torneos para ver más clasificados. Y como les estaba diciendo al inicio, repaso muy rápido el tema del descenso. En Honduras ya se confirmó. Aquí vemos el playoff que se disputó por el descenso. El Vida, que en la ida le ganó 1-0 a Lobos, pero en la vuelta perdió 3-0 y por ende
el Vida desgraciadamente desciende a la segunda categoría del fútbol hondureño. Y en Costa Rica, si volvemos a la acumulada, ya se confirmó que el Municipal Grecia es el descendido, porque a falta de 6 puntos, lo más que podrían hacer son 35 y ya no le alcanzarían para pasar a Punta Arenas, que se quedó con 36 luego de esta jornada, y por eso Grecia ya es el descendido en el fútbol tico. Así que Vida y Grecia ya descendidos. Y ya cerramos el tema de los descensos en las ligas centroamericanas, porque como les dije, en Belice es un tema que no es usual, y en Panamá pues no se da descenso hasta el mes de diciembre. Ya se habían confirmado los descensos tanto en Guatemala como en El Salvador, y también en el fútbol nicaragüense hacían falta Honduras y Costa Rica. Así que así está el tema. Si tienen dudas me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Estén muy atentos porque se viene el simulacro del sorteo de la Liga de Naciones. Y hablando de Copa Centroamericana, ya empiezan a tomar forma los bombos, y por eso voy a hacer un video explicándoles cómo podrían irse conformando esos bombos para el sorteo de la Copa Centroamericana. Entonces viene muchísima información de este tema, muchísima actualidad. Si tienen dudas me las dejan en los comentarios. Suscríbanse al canal para seguir muy de cerca todos los detalles de estas clasificaciones y de todos los torneos que se vienen en la CONCACAF. Y nos vemos en una próxima oportunidad hablando de todo el fútbol de nuestra región.